Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un privilegio poder continuar con nuestra serie Altar Familiar. Y esta noche quisiéramos buscar en la Escritura un ejemplo, un respaldo para nuestro papel de sacerdotes en esta iglesia básica que es nuestro hogar. Oremos para que el Señor en su misericordia nos conceda ese cometido. Padre Santo, gracias. Qué privilegio tan grande, Señor, el poder exponer tu palabra. El poder escudriñar tu palabra y el poder, Señor, con la guía de tu Espíritu Santo, buscar en ella una aplicación práctica para nuestra vida y así, Señor, alcanzar mucho mejor la estatura de tu Hijo Jesucristo. Bendice este tiempo, mi Señor, bendice los corazones de quienes están en este momento viendo este mensaje y permite, Señor, que esa palabra tuya que nunca llega vacía quede firme en cada uno de nosotros. Es en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo que te oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, y si tienes una Biblia a mano, te invito a abrirla en el capítulo 7 de Esdras. Versículo 10. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Para considerar al sacerdote Esdras, de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, es bueno que recordemos algunas cosas que este hombre hizo y dijo. En esa forma podemos apreciar mejor la obra de Dios en su vida como sacerdote de un pueblo y podemos apropiarnos con toda conciencia de lo que Dios hace en nuestras vidas como sacerdotes del hogar. Miremos el ministerio de Esdras. Esdras provenía de una familia sacerdotal, un linaje del mismo Aarón. Eran de los exiliados en Babilonia y diligentemente escriba de la ley de Moisés. Esdras gozaba de alta estima, pues era versado en las escrituras, y era tan versado en las escrituras que los rabinos le consideraban como el segundo después de Moisés. Yo diría que la situación de Esdras no es muy diferente a la nuestra. Veamos. Abramos nuestras Biblias en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Nos dice allí en la escritura, Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué bendición! Somos importantes, somos levantados como sacerdotes. Esdras lo era de la orden de Aarón. El Señor mismo nos levanta, nos adquiere, dice pueblo adquirido por Dios. Y somos un linaje que escogió real sacerdocio. Por eso me encanta evaluar la vida de Esdras, pensando en nuestro sacerdocio. Artajerjes, el rey de Persia, debió haber reconocido los talentos de Esdras, ya que lo envió a Jerusalén y lo envió con un permiso especial, le concedió todo lo que pidió, tesoros de oro y de plata que provenían de las arcas reales, pero además le dio autoridad para guiar al pueblo, para poner impuestos, para levantar jueces, para enseñar la ley de Dios y liderar a Israel. Dice en el versículo 28 de este capítulo 7, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esdras tenía voluntad para liderar. Esdras además tenía corazón santo. Esto lo vemos en el capítulo 9 y 10, cuando confronta un gran pecado en la vida de Israel.
matrimonios con mujeres idólatras. Nehemías, quien ejercía el ministerio en el mismo periodo, fue agresivo contra este pecado, el de la idolatría en las mujeres. Eso lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 25. Pero Esdras toma una conducta diferente. Esdras rasca sus vestiduras, arranca el cabello, arranca su barba, se sienta angustiado en extremo. Y dice, y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción. Él se confiesa en oración, él se incluye entre los transgresores. Oh Jehová, Dios de Israel, nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Eso lo vemos en el capítulo 9, versículos 5, 6 y 15. En efecto, esta fue una confesión dramática y el efecto que esa confesión tuvo en el pueblo hizo que siguieran su ejemplo y que hicieran sus propias confesiones. Las lágrimas de Esdras provocaron muchos más cambios espirituales reales que todas las coléricas palabras de Nehemías. Esdras tenía corazón de santidad y pudo transferir su corazón al pueblo. Pero aparte de tener Esdras esa voluntad de ser líder, ese corazón santo, también tenía mente bíblica. Cuando reúne al pueblo en Jerusalén con el fin de renovar el pacto, trajo el libro de la ley de Moisés y leyó desde la mañana hasta la noche, explicando también mientras leía. Eso lo vemos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8. Uno de nuestros primeros y mejores modelos de predicación, y particularmente de predicación expositiva, es este, Esdras. Es la esencia de un ministerio fiel, leer la palabra de Dios y darle sentido de manera que todos en nuestro hogar entiendan. Pero, ¿cuál era el secreto de Esdras? El secreto del éxito en su sacerdocio. Voluntad de ser líder, corazón santo y mente bíblica. Esdras fue un gran hombre, fue un gran sacerdote. Y si anhelamos seguir su ejemplo, debemos preguntarnos, bueno, ¿qué lo hizo ser tan bueno? Pues en un sentido fue la gracia de Dios, por supuesto. La Biblia es muy cuidadosa en eso. ¿Por qué halló favor Esdras ante el rey Artajerjes? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él, dice en el versículo 6 del capítulo 7 de Esdras. ¿Cómo fue capaz Esdras de viajar hasta Jerusalén? Estando con él la buena mano de Dios, versículo 9. ¿Dónde halló valor para gobernar al pueblo de Israel? Fortalecido por la mano de Dios. Es la mano de gracia divina que capacita a un hombre o a una mujer a cumplir su ministerio. Es la mano de Dios que da valor para liderazgo espiritual, humildad para el arrepentimiento y sabiduría para enseñar la palabra de Dios. Demos gracias a Dios por su mano de guía que nos ha traído a nuestro lugar base de servicio, el hogar. Gracias por su mano providencial que suplirá todas nuestras necesidades. Gracias por su mano de disciplina que nos entrenará en caminos de rectitud. Y gracias por su mano de consuelo que nos sostendrá en aflicciones. La mano de Dios está sobre nosotros para bendición. Pero también hay otro sentido en todo esto. Esdras tenía la mano de Dios, como nosotros, sobre él. Pero al mismo tiempo, él tenía que ser fiel a ese llamado. Mira, Esdras no era un títere, él no fue un sacerdote títere del Señor. Esdras fue un hombre con una mente, con un corazón
y con una voluntad hechas para glorificar a Dios. Mente, corazón y voluntad. La voluntad de liderazgo, el corazón limpio y una mente para estudiar y enseñar. Él necesitaba entrenar sus dones para el ministerio. Él necesitaba ser fiel al encargo que Dios le hizo. Y luego de entrenar, ponerlos en ejecución. Y así lo hizo Esdras. La Biblia nos deja ver lo que había en su interior. Nos deja ver cuál era el enfoque de este hombre sobre la vida, sobre su trabajo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Versículo base de este mensaje. Versículo 10, capítulo 7. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Aquí están las claves de ese éxito. Lo que le permitió ejercer un ministerio sacerdotal tan exitoso fue estudiar, hacer y enseñar. Es la impecable lógica de este versículo. Esdras, versículo 10, capítulo 7. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Tres cosas claves que hacer. En el debido orden. Es el único orden que además tiene sentido. El corazón dispuesto al estudio. Luego, ejecución. Y luego, enseñanza. Compromiso de corazón, dirección de vida e intención manifiesta del alma, estudiando la palabra de Dios. Mis hermanos, hermanas, necesitamos saber lo que Dios quiere que hagamos. Por eso estudiamos. Esdras se deleitaba en la ley de Jehová, meditaba de día y de noche. Esdras fue criado en una familia piadosa. Leyó la escritura desde su niñez y sin duda gastó horas leyendo la Biblia diariamente, preguntándose muchas cosas, discutiendo implicaciones con otros entendidos. En aquellos días, un escriba como Esdras habría memorizado grandes porciones de la escritura también. La santa ambición de su vida era conocer la palabra de Dios. Esdras era esa clase de estudiante. ¿Somos nosotros así? ¿Nos parecemos? ¿Queremos parecernos? Viviendo la palabra de Dios. Segundo, primero, estudiando la palabra de Dios. Segundo, viviendo la palabra de Dios. Esdras no se detuvo en el estudio y en la teoría. Hacer significa amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a nuestra familia, nuestro prójimo, como nos amamos a nosotros mismos. Hacer significa guardarnos en santidad. Nuestro hacer significa vivir en santidad lo que se dice en la adoración pública, en la oración pública, en el hablar público. Hacer significa vivir todo lo posible dentro de la ley de Dios. Esdras entendió que la única teología verdadera es la teología aplicada. Este fue el enfoque de Esdras, porque ¿de qué sirve estudiar la Biblia a menos que sea para vivir por ella? Y tercero, vimos primero estudiando la palabra de Dios, segundo, viviendo la palabra de Dios. Y lo tercero que dice este versículo 10 del capítulo 7 de Esdras es enseñando la palabra de Dios. Sí, hay un tercer paso, no es simple, pero hay que hacerlo, entonces hagámoslo. Esdras preparó su corazón para estudiar, para hacer, pero también, porque vale la pena, esperó la voluntad divina para enseñar al pueblo.
Observe bien, mi hermano, mi hermana, el alcance de esta visión. Enseñar la ley de Dios en Israel, dice el pasaje. Se dio cuenta de su responsabilidad hacia la comunidad espiritual, que en nuestro caso es nuestra primera comunidad, que es el hogar. La palabra sale de la mente a la boca. Debe pasar por el corazón. Como Esdras, somos llamados a ser estudiosos de la Biblia. No como academia, sino como estudio devocional, alimentando nuestra relación de amor con Dios, alimentando nuestra relación de amor con Cristo, meditando, memorizando, disponiendo lo mejor de nosotros mismos a aprender lo que Dios ha dicho en su palabra. Significa poner atención especial en áreas de obediencia personal. ¿Qué me dice Dios hoy? ¿Qué practicaré hoy? ¿Qué aprenderé mañana? El conocimiento alcanzado es un sagrado encargo que Dios nos hace para que lo demos, primeramente a nuestra familia. Dispón tu corazón a estudiar la palabra de Dios, cumplirla y enseñarla en ese altar que Dios te ha dado, tu hogar. Nosotros tenemos el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en la salvación provista por Jesucristo. Ahora, ¿qué sucedería si tomamos el enfoque de Esdras? Tomemos el enfoque de Esdras y lo aplicamos a nuestra relación con Cristo. ¿Qué sucedería si decimos, porque yo he preparado mi corazón para inquirir el Evangelio de Jesucristo y para cumplirlo y para enseñar la crucifixión y la resurrección en mi hogar? Estudiar el Evangelio significa que toda nuestra teología y sistema de pensamiento se haya embebida, metida en la persona de Cristo. Al estudiar la Biblia, vemos cómo se entrelazan los sufrimientos de Cristo y la revelación de su resurrección en toda la Escritura. Y sentimos el peso abrumador de la gracia de Dios para pecadores necesitados en nuestra meditación diaria. Vemos cómo cada ganancia teológica se convierte en material de alabanza de la gloria de Dios. Dispón tu corazón y estudia el Evangelio. Viviendo el Evangelio. Segundo, dispón tu corazón a cumplir, haciendo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Le dice Cristo a sus discípulos en Juan capítulo 13, versículo 17. Repito, viviendo el Evangelio, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Hacer el Evangelio significa vivir por gracia. Nuestra única esperanza es vivir por gracia. No sirviendo al Señor basados en nuestras propias fuerzas, sino dependientes, momento tras momento, en el poder de su Santo Espíritu, quien es el que nos capacita. Vivir por gracia es aceptar lo que somos. Individuos egoístas, arrogantes, depravados, salvos solo por la sangre de Cristo, solo por su misericordia. Significa creer que Jesús murió por nuestros pecados y que nuestro valor delante de Dios no depende en realidad de cuánto sabemos, o cuán bien lo hacemos, o qué tan productivos somos, o cualesquiera de otros estándares humanos. Nuestro valor se basa solo en los méritos de Cristo. Significa vivir en profunda dependencia al poder capacitador del Espíritu Santo. Significa vivir para otros según el modelo de Cristo, de tal modo que su cruz se convierte en el patrón de nuestro discipulado y su resurrección en el poder de nuestro ministerio.
Vivir por gracia es la esencia del hogar. En ninguna otra parte es más importante. Mis hermanos, cuando un hombre ama a una mujer con el amor de Cristo, el amor sacrificial modelado en la cruz, cambia por completo la vida de esa mujer. Si no ama así, hasta su ministerio será amargo para ella. Mis hermanas, cuando una mujer ama con el amor de Cristo, en la sumisión del amor que mostró al caminar hacia la cruz, haciendo la voluntad del Padre y no la suya propia, ella se convierte en una mujer plena a la que Dios llama. Aprende. La prueba más importante de nuestra educación o de nuestro ministerio es la manera como tratamos a la gente con quienes vivimos cuando es difícil amarlos. Es maravilloso el relato escritural sobre Esdras. Bueno, sería igualmente maravilloso si Dios escribiera lo mismo de nosotros. Si Dios escribiera de nosotros que dispusimos nuestro corazón a estudiar el Evangelio de Jesucristo, a vivir bajo el poder de su crucifixión y resurrección y a enseñar la cruz y la tumba vacía en nuestro hogar primeramente y luego afuera. Mis hermanos, qué lindo sería que Dios fuera el que estuviera haciendo esa descripción de nosotros mismos. ¿Qué debemos tener entonces como sacerdotes del Señor? Voluntad de ser líder, corazón santo, mente bíblica. Estas tres cosas las enmarcamos entonces en lo que nos dice el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras, enseñando, haciendo y estudiando. Estudiando, haciendo y enseñando. Recuerden, es el Espíritu Santo el que nos permite hacerlo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos respalda en la acción. Es el Espíritu Santo el que nos guía en el aprendizaje para poder enseñar a otros. Porque esa palabra que el Espíritu Santo nos ha grabado en nuestra mente, antes de pasar por la boca, pasa por el corazón. Qué bonito sería, repito, que el Señor nos describiera, que estuvimos dispuestos en nuestro corazón a estudiar el Evangelio, a vivir bajo el poder de la crucifixión y resurrección y a enseñar la cruz y la tumba vacía en nuestro hogar. Quiera Dios hacernos aptos para toda buena obra, para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ya para terminar, quisiera cerrar con Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. ¡Qué bendita esperanza! Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde y les permita unas semanas, años de gran bendición en su salvación. Muchas gracias, les esperamos todos los días a las 8:30 en nuestra lectura bíblica y el próximo sábado, como todos los sábados, 6 de la mañana, en nuestra reunión de oración. Bendiciones.